cuáles son las características clínicas, en este caso de la enfermedad, y de igual manera los exámenes de laboratorio respectivos que puedan acompañar esta patología, ¿ya? Entonces, la finalidad propiamente es que ustedes recuerden estos conceptos que ya lo han desarrollado en su curso propiamente teórico, al igual que en sus casos clínicos prácticos, y puedan en este caso recordar ello para que cuando tengan su evaluación, que estamos hablando ya la próxima semana, en este caso el examen parcial, y tuviéramos la presentación de un caso clínico y nos preguntasen acerca de lo que es la correlación clínica, la correlación del laboratorio o cuál es el mecanismo fisiopatológico o qué clasificación pertenece en este caso esta enfermedad inmunológica o qué elementos en este caso de la inmunidad pertenecen, podamos nosotros en este caso responder. ¿Ya? Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a realizar en este caso el presente caso clínico, en el cual también voy a necesitar el apoyo de ustedes, ¿no es así? Vamos a hacer en este caso también preguntas para saber qué tanto nosotros también recordamos, ¿ya? De lo que hemos venido realizando. Bien, entonces, me comentan, ¿pueden ver lo que es la presentación? Por favor, me informa. ¿Sí? ¿Se puede ver la pantalla? Aprecia. Perfecto, Sí, listo, muy doctora. amables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Como habíamos mencionado, parte ahora de lo que son las evaluaciones que se realizan como parte, en este caso, de los exámenes, es nosotros no solamente entender el concepto teórico, sino también aplicarlos, porque recuerden, ustedes van a atender pacientes y estos pacientes, en este caso, van a llegar con sintomatología clínica. Entonces, yo necesito entender, en este caso, por qué mi paciente tiene dolor articular en manos, por qué mi paciente tiene ese eritema propiamente, ¿no? Malar, por qué mi paciente genera deformaciones articulares, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera en este caso, la fisiopatología, ya estos componentes van a generar esta alteración? Entonces nosotros iniciamos con un concepto. Sabemos nosotros que el sistema inmunológico, ¿para qué está formado? Porque todos nosotros tenemos un sistema inmune. Si bien es cierto, el sistema inmune va, por decirlo de esta forma, fortaleciendo, en este caso madurando, con el transcurso, en este caso, de los años, especialmente en nuestra primera infancia. Es por eso que en nuestra primera infancia propiamente, el ser humano es mucho más frágil correspondientemente a que en etapas de juventud o adultez. Los dos extremos de la vida, en este caso, tanto lo que es la primera infancia, hablamos de los primeros 5 años, así como la adultez mayor, son estados, en este caso, que podemos tener esos riesgos en relación a nuestro sistema inmunológico. Entonces, nosotros entendemos que el sistema inmunológico en el ser humano, ¿para qué ha sido diseñado? Ha sido diseñado como un mecanismo, en este caso, de defensa, de detectar qué, de detectar antígenos, de detectar en este caso noxas, elementos propiamente extraños para poder limitarlos y no solamente limitarlos, sino también en este caso destruirlos. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad de nuestro sistema inmune. Y ustedes también cuando han hecho su clase teórica de seguro han hablado de lo que son los tipos de inmunidad. En este caso, lo que es la inmunidad innata propiamente y la inmunidad adquirida, ¿no? Su nombre lo dice, ¿no? Adquirida, una respuesta mejor procesada ya ante este tipo de sucesos, mientras que la inmunidad innata, recordando también el concepto que vimos en la teoría, es aquella primera respuesta que nosotros vamos a tener contra ese agente propiamente extraño, ¿no es así? ¿Y dónde vamos a encontrar esa inmunidad innata propiamente a nivel de lo que son nuestras barreras, ¿no? Las barreras de la mucosa, el tema de lo que es la piel, y vamos a encontrar un representante importante. ¿Quién es ese representante importante? En este caso, los elementos celulares. ¿A quién me refiero con los elementos celulares? A los macrófagos, a los neutrófilos correspondientemente. Mientras que mi inmunidad propiamente adaptativa, como yo ya estoy hablando de una respuesta procesada, una respuesta que hubo en este caso anteriormente y cuando nuevamente entra en contacto con este agente propiamente extraño, ya tiene en este caso, un campo de acción específico, ¿ya? Entonces vamos a ver que por lo tanto que es innata, va a demorar propiamente que un tema en este caso en generar una respuesta, ¿no? Un tema de días, a diferencia de la innata, que es un tema de horas, igual que los elementos celulares van a ser diferentes, ¿no? Entonces aquí hablamos ya de elementos celulares mucho más complejos, ¿no? Que ya se han formado, como el tema en este caso de nuestros elementos en relación a nuestros anticuerpos, producto en este caso ya de un procesamiento mucho más específico, ¿no? Nuestra inmunidad propiamente, en este caso,
las diferencias entre nuestra inmunidad innata, respectivamente, y nuestra inmunidad adaptativa, ¿ya? Entonces, ese concepto inicial que nosotros tenemos, que estamos hablando acerca de inmunidad, ¿por qué lo estamos tocando? Porque tenemos una pregunta, ¿no? Si nuestro organismo, en este caso, tiene este sistema inmune que está diseñado para cuidarnos, cómo se produce en este caso el tema de que nuestro propio sistema inmune nos termine atacando. ¿Y por qué nos termina atacando? Porque comienza a tener en este caso un reconocimiento propiamente extraño, ¿ya? Ve como extraño aquellos propiamente elementos propios del organismo. Y no solamente ver el tema de extraño, en este caso generar una respuesta como si fuera entre comillas un elemento extraño, sino también puede haber reacciones en este caso de mimetismo, ¿no? Eso también ocurre cuando hay posteriores a infecciones virales que pueden despertar algunas enfermedades autoinmunes respectivamente. Entonces, en base a esta pregunta, si bien es cierto, ese sistema debe generar un beneficio a nuestro organismo, también nosotros tenemos que este sistema puede fallar. Y es por eso que nosotros estudiamos el curso de fisiopatología, porque nosotros tenemos que entender qué fallas puede tener este sistema, cómo este sistema comienza a lecturar, en este caso, de forma errada. Entonces hay tres conceptos que nosotros vamos a recordar: el tolerancia inmunológica, el autorreconocimiento y el inicio de quién, de la autoinmunidad. Si ustedes propiamente observan autorreconocimiento y autoinmunidad, propiamente está hablando acerca de los propios elementos del organismo y cómo estos elementos propiamente son reconocidos y cómo se genera una inmunidad hacia ellos. El caso de tolerancia inmunológica, de igual manera nosotros lo hemos visto. Sabemos nosotros que tenemos dos tipos: la de tipo central propiamente y la de tipo, en este caso, periférica, ¿no? Esa tolerancia inmunológica en la cual se va a generar también, ¿no? Respuestas propiamente inadecuadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En base a esos términos, nosotros tenemos el siguiente concepto. ¿Qué concepto estamos teniendo ahora? Estamos teniendo en este caso el caso clínico. ¿Qué nos dice el caso clínico? Nos está hablando de una paciente mujer de 24 años que está en este caso sana y acude por 2 meses propiamente de evolución. ¿Y qué ha ocurrido, como se dice, en esos 2 meses? ¿Ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido propiamente en esos 2 meses? ¿Qué sintomatología clínica ha presentado? Tenemos el tema de la fatiga progresiva, el dolor articular en manos y muñecas de tipo inflamatorio bilateral y simétrico, aparición del famoso eritema facial en alas de mariposa, que empeora con lo que es la exposición solar, y eso es en lo que es la parte de la anamnesis, lo que la usuaria propiamente va a referir, pero a nivel de lo que es en este caso la evaluación, que han encontrado úlceras orales indoloras, fiebre no cuantificada y no tiene antecedentes de importancia. Dentro de los exámenes auxiliares le han pedido anticuerpos antinucleares, ANA positivo, al examen físico que va a tener esta usuaria, el eritema malar, tiene artritis, inflamación en las articulaciones metacarpofalángicas, estamos hablando de extremidades propiamente superiores, las manos, no hay deformación articular. Entonces, imaginemos que no está el diagnóstico. Sé que el diagnóstico está en el caso clínico, pero imaginemos que no está en el diagnóstico. Hasta acá, yo tengo una mujer de 24 años, ya que no tiene antecedentes aparentemente, y tiene una sintomatología de 2 meses de cansancio, eritema malar, fotosensibilidad, y a fotosensibilidad propiamente, que es el término, úlceras en este caso orales propiamente indolora, y exámenes de laboratorio de ANA positivo. Recordemos que los exámenes de ANA positivo son exámenes que normalmente nosotros pedimos de manera específica. ¿Para qué? Para enfermedades reumatológicas. ¿Pero qué enfermedad reumatológica propiamente? Aquí estoy hablando de lo que es el lupus eritematoso sistémico. Un perfil, en este caso, que nosotros solicitamos específicamente para lo que es LES, son los anticuerpos antinucleares. Esta usuaria tiene características propias, como cuál: ser del género femenino, ser joven, tener el dolor, en este caso articular simétrico de las articulaciones propiamente metacarpofalángicas, tener el eritema malar, que es propio, al igual que la fotosensibilidad, ¿no es así? Y en el examen físico nosotros encontramos y verificamos, ¿no?, esta información. ¿Qué plantearían ustedes, habiendo también realizado no solamente la clase de inmunología, sino también la clase de reumatología? ¿Qué diagnóstico diferencial plantearían a este caso clínico?
y en base a qué síntoma que tiene la paciente en el caso clínico, ustedes podrían plantear ese diagnóstico diferencial y qué examen de laboratorio ustedes podrían pedir o qué les gustaría saber a ustedes en la anamnesis de la parte clínica como para poder corroborar su hipótesis de un diagnóstico diferencial. Los escucho. ¿O solamente se quedan automáticamente con les? ¿Podrían plantear un diagnóstico diferencial y qué diagnóstico diferencial se animarían? Podría ser una artritis reumatoide, ¿no? Porque tenemos una inflamación Mm, bilateral y que también es simétrico, que se podría dar Muy también bien. una artritis reumatoide. Muy bien. Por el tema del dolor, en este caso articular. ¿Y qué te gustaría preguntar en este caso para poder, por decirlo así, verificar acerca del artritis reumatoide? ¿Solamente el tema del dolor articular propiamente en manos, en articulaciones metacarpofalángicas, o qué otra característica es propia en este caso de la artritis reumatoide como parte de diagnóstico diferencial? Formación del panus Podría podría ser ser. que cuánto tiempo es el dolor. Ya, ¿cuánto tiempo es el dolor? ¿De qué nos Hay serviría formación de saber a no? panus. Ya, en la Para formación del artritis panus reumatoide es, principalmente. ya, continúa, la artritis primero, a ver, primero toquemos Ah, el punto acerca de lo que es el dolor. Mencionaste el tema del dolor. ¿Qué necesitaría saber yo acerca del dolor como para poder validar que es una artritis reumatoide? Porque sabemos que las enfermedades reumatológicas van a causar dolor articular, ¿no? eh, Dependiendo qué articulación esté involucrada. Entonces, ¿qué característica propia de dolor yo necesitaría conocer para decir sí, es una R? ¿Es un dolor propio de R o es un dolor propio de LES? ¿Habría algo, por decirlo así, propio dentro del dolor o alguna otra sintomatología clínica? Ahora, lo que su compañero menciona acerca del panus, eso tiene que ver en este caso con qué? Con el mecanismo propiamente fisiopatológico que se va a dar donde en esta membrana sinovial. ¿No es así? Hay una destrucción propiamente de esta membrana sinovial y se va a conformar propiamente, ¿no? Este panus, ¿no? En este caso se va a dar lo que es una deformación, un engrosamiento a nivel, en este caso, de lo que es la articulación, y esto nos lleva a, ¿qué? A una deformación, ¿no? Este panus respectivamente. Vamos a tener la presencia de ¿qué? De células dendríticas respectivamente. ¿Ya? Como parte de esta conformación, este proceso, este fisiopatológico, vamos a tener también presencia de lo que son inmunocomplejos, ¿ya? Entonces, y esto se va a dar más que nada, ¿quién se destruye? La membrana sinovial, ¿no? Y da esta conformación. ¿Qué otra característica? Vamos, si tenemos un dolor articular en manos propiamente, tipo inflamatorio, bilateral, simétrico, ese es un punto para yo catalogar a R. Pero ¿qué más debería catalogar el anamnesis? Que me podría decir, también sí, dime. ay, disculpe. También Mm. como examen de laboratorio podríamos pedir el anti-CCP. Ya, el examen de laboratorio, claro, se entiende que nos ayudaría muchísimo porque sabemos que este anti-CCP, que es el anticitrulinado, es algo muy específico para el tema de R, a diferencia propiamente del factor reumatoideo. O sea, prácticamente eso nos ayudaría para que mi diagnóstico diferencial pueda ser validado o no. Es cierto, está muy bien, pero aparte del anti-CCP, ¿qué otra característica clínica que si ustedes observan en mujer, dolor articular en manos, deberían de conocer? También podría ser lo que Mm, hacer ver al paciente si hay una desviación cubital o un cuello de cisne que normalmente se le conoce. Ya, desviación cubital está bien, pero eso lo veríamos nosotros en estadios más progresivos de la enfermedad, en este caso estadios progresivos de la artritis reumatoide. Recuerden, una característica propia de la artritis reumatoide, además del dolor en extremidades, en este caso a nivel de las metacarpofalángicas, a nivel de manos, ¿cuál es? La rigidez ah, matutina. matutina. Rigidez La También matutina. rigidez tengo el matutina pino. mayor, como se dice, al tema de una hora, ¿no? Y que al iniciar propiamente el tema de movimiento, al iniciar el movimiento, esta va propiamente decreciendo, ¿no? Entonces, una característica que nos ayudaría también a validar, ah, no, es una R y no un LES, es el tema de esta rigidez matutina, ¿no es así? Que van a presentar las usuarias mayor a una hora respectivamente y esto va a ir, por decirlo de esta forma, variando, pero con el progresar de las horas. ¿Cuál es el otro punto? Que la ER, si bien es cierto es una patología en mujeres, al igual que el ES,
al igual que el ES, yo tengo también que tener en cuenta la edad, ¿no? Normalmente la R va a dar en mujeres adultas, mientras que el ES en mujeres propiamente jóvenes. Y el otro punto que han mencionado y que es válido y está correcto es el tema en este caso del laboratorio. ¿Ya? En este caso, ¿no? Este anti-CCP es propio de este tipo de patología, así como el tema del ANA del ES. Entonces, eso me ayuda, ¿ya? Eso me ayuda en este caso, uno, a plantear mi diagnóstico diferencial y a poder propiamente confirmar mi diagnóstico. No, mi diagnóstico es este por tales motivos. Es de edad joven, tiene el eritema malar, la fotosensibilidad, no me reporta rigidez matutina, tampoco me reporta que esta sea más de una hora, no hay este tipo de alteración. No tenemos en este caso el anti-CCP, pero sí sería bueno solicitarlo para poder hacer ¿qué? Un tema de diferencial. Hablando de lupus, ya, en este caso, ¿qué otros exámenes más, en base a lo que ustedes han estudiado de lupus, le pedirían a la paciente? ¿O solo se quedarían, como se dice, con el tema del AN positivo? ¿Qué más Anti-Smith, pedirían? digamos. ¿Cuál? Anti-Smith y bueno, para descartar también una fase crónica, en este caso podríamos pedir lo que viene a ser proteinuria. Ya, y si estamos pidiendo una proteinuria, quiere decir que yo quiero evaluar daños, complicaciones renales por parte del ES, que sabemos que es un órgano, en este caso, que involucra, ¿no? El tema de esta enfermedad propiamente reumatológica. Pero también otro punto que yo tengo que evaluar, recuerden, estas enfermedades son inmunológicas y ¿qué generan? ¿Qué ocurre con el sistema inmune? ¿A qué clasificación pertenece el ES cuando ustedes han hecho la clasificación de hipersensibilidad? Vamos, ¿a Tipo qué Sería 3. clasificación? ¿A Contra- cuál? tres. Muy bien, sin temor, la tipo 3. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si pertenece a una reacción de hipersensibilidad tipo 3 y como toda enfermedad propiamente autoinmune, ¿qué se va a producir? Inflama, Autoinflamatorio. claro, Inflamación crónica. Citosis. inflamación. Entonces, si yo necesito, si el paciente cursa con una enfermedad o un proceso inflamatorio producto de esta autoinmunidad, ¿ya? Producto de este desorden de autoinmunidad, ¿qué necesitaría además del ANA positivo? Y además de la proteína, de un examen, de un perfil renal, ¿no? Le pediría un perfil renal, le pediría una proteinuria, una prueba de creatinina para evaluar la función renal. ¿Qué más le pediría? ¿Qué es lo que ustedes tienen que pedir para monitorear estas enfermedades? Tanto la artritis reumatoide, el ES, ¿qué tienen que pedir ustedes si estamos hablando de inflamación por esta desregulación del sistema inmunitario? ¿Cómo monitorean al paciente? Porque el ANA es para hacer el diagnóstico, pero ¿cómo lo monitorean? ¿Cómo evalúan ustedes ello? Linfocitos. ¿El ¿Cuál? lactato deshidrogenasa podría ser? En el lactato deshidrogenasa me sirve, pero para ver destrucción celular. Me es de utilidad en procesos en los cuales hay lisis celular, como por ejemplo una anemia hemolítica, que también nosotros lo hemos visto, como se dice, como parte de lo que es el estudio de fisiopatología. O también algunas enfermedades propiamente, ¿no? Más que, ¿qué otro factor? Más que el lactato deshidrogenasa no, porque nos ayuda a ver más que nada lisis, destrucción. Anemia hemolítica sí podría ser un tema de candidato. Vamos, inflamación. ¿Qué les ayudaría a ustedes a medir la inflamación a nivel laboratorio? Porque ya hicieron el diagnóstico, ya tienen el diagnóstico. Ahora, ¿qué más? El siguiente paso. ¿Proteína C Tienen que reactiva? darle ¿Cuál? ¿Proteína C reactiva? Excelente, excelente, muy bien. Proteína C reactiva, ¿no es así? El famoso PCR. El PCR y el BCG, en este caso son dos marcadores que me ayudan en este caso a verificar que el grado o a monitorear el proceso inflamatorio en el paciente. No es lo mismo que yo tenga un PCR en 50 que yo tenga un PCR en 5. ¿Ya? Entonces, eso me ayuda para qué? Para el tema de tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes con estas enfermedades reumatológicas, porque recuerden que estos pacientes van a llevar enfermedades, medicamentos crónicos. Entonces, la única forma en la cual yo puedo monitorear ello es a través, como se dice, de estos marcadores del laboratorio, ¿no? El PCR y el BCG, que me ayudan bastante, como vuelvo a repetir, y también pedir otros exámenes para evitar complicaciones crónicas en algunos órganos, Diana, que sean propiamente
propiamente de daño de estas enfermedades, ¿ya? Entonces, ese es un concepto que no tienen que olvidar, porque ustedes van a hacer medicina como parte de su formación de médicos en la universidad y van a tratar con el usuario. Entonces, cuando ustedes estén con la historia clínica, sea digital o en físico, van a ver estos marcadores de laboratorio y tienen que entender por qué se está pidiendo. Entonces, habíamos mencionado, ¿qué términos voy a trabajar? La tolerancia inmunológica, ¿no? La pérdida de la misma, formación de inmunocomplejos, antígeno, anticuerpo. Recuerden que hemos hablado de una reacción de qué tipo, de hipersensibilidad tipo 3. Entonces, yo necesito trabajar y entender este concepto, ¿no? Depósitos tisulares más activación de complemento. ¿Eso qué me conlleva? Que se depositen propiamente en los tejidos y se activen, en este caso el complemento, estados inflamatorios. Y es por eso que yo les hablaba de estos marcadores propiamente del laboratorio. Y es por eso que esta paciente que tiene en las articulaciones tiene una artritis, ¿no? Por eso es que tiene dolor respectivamente, ¿no? Esta inflamación a nivel articular, ¿ya? Entonces, ¿quién recuerda que es tolerancia inmunológica? ¿Qué es la tolerancia inmunológica? ¿Qué es lo que hace en este caso el organismo? Profesora, ¿puedo participar? Claro que sí. Ok, la tolerancia inmunológica vendría a ser aquel sistema, ¿no? que de nuestro cuerpo que reconoce lo propio de lo extraño, básicamente para no poder causar Muy bien. La enfermedades tolerancia inmunológica. Perfecto, muy bien. La tolerancia inmunológica, tal como lo mencionó en este caso su compañera, perfecto por el tema del estudiante en su participación, ¿no? Es la capacidad que tiene el organismo. ¿De qué? de poder controlar lo propio del extraño, o sea, de poder reconocer lo propio del extraño y no crear enfermedades autoinmunes. Muy bien, es la capacidad del organismo en poder reconocer, en este caso, lo que es del organismo propiamente, ¿ya? De, en este caso, elementos extraños. ¿Y eso para qué me ayuda? Para regular, en este caso, el reconocimiento, para regular la identificación de estos propiamente elementos propios del cuerpo. ¿Qué ocurre cuando hay una pérdida? Porque acá me está hablando, ¿no? Pérdida de la tolerancia inmunológica. Si yo tengo una pérdida de la tolerancia inmunológica, ¿qué va a ocurrir con mi organismo? Va a perder la capacidad de qué? De reconocer, la capacidad de identificar aquello que es propio. Y como pierde esa capacidad de reconocer aquello que es propio, ¿qué me va a desencadenar? Enfermedades propiamente inmunológicas. Y es ahí donde entran los otros dos puntos que vamos a ver, ¿no? Que es la formación de inmunocomplejos y los depósitos tisulares y activación del complemento. Entonces, acá nosotros tenemos lo que es la tolerancia inmunológica. ¿Está bien? ¿Cómo se clasificaba en este caso? La de tipo central y la de tipo periférico, que también lo mencionamos al momento que empezamos la sesión. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y acá también nos pone, ¿no? Es una falta de respuesta propiamente, ¿no? Es una falta de respuesta que vamos a encontrar. Ahora, ¿a qué se refiere que sea central y a qué se refiere que sea periférica? Central se va a dar en órganos como cuáles, el timo, la médula ósea propiamente, mientras que la parte periférica, su nombre lo dice, se da en ¿quién? En tejidos periféricos. ¿Y qué elementos en este caso ustedes están observando que van a ser propios de cada uno? Dentro de la tolerancia central, ustedes van a tener a quién, ahí lo vemos en la imagen, a los linfocitos, ¿no es así? Precursor de linfocitos, el linfocito inmaduro, la célula presentadora, y ahí está el APC, la célula presentadora del antígeno respectivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá en esa tolerancia central? Hay un reconocimiento intenso. ¿A quién? Al antígeno propio. O sea, prácticamente se reconoce de manera muy intensificada aquello que es propio del organismo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahí lo vemos, ¿no? Apoptosis propiamente, que es una muerte propiamente celular. Ahora, ¿qué más en este caso vamos a tener nosotros? Además de, como consecuente de la apoptosis, vamos a tener cambios a nivel de lo que son los receptores propiamente. En este caso estamos hablando de qué linfocitos, de los linfocitos B, ¿ya? Correspondientemente. De igual manera, vamos a tener el tema de los linfocitos T. Pero estos linfocitos T que se van a conformar van a ser linfocitos T de qué tipo? Reguladores, ¿ya? Linfocitos T reguladores CD4 correspondientemente.
Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a evaluar? Vemos nosotros en esa tolerancia central estos elementos propiamente que van a intervenir, ¿no es así? Entonces, órganos principales que intervienen, el timo y lo que es la médula ósea respectivamente. Acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a inactivar. Bien se inactiva o bien se elimina, ¿ya? Bien se inactiva o bien se elimina en este caso propiamente estos elementos que nosotros estamos viendo. ¿Para qué? Para que no haya esa capacidad de reconocimiento. Ahora, dentro de lo que es la tolerancia periférica, ¿qué tenemos? Ya hemos visto en qué tejido se da. Aquí, ¿qué elementos vamos a tener? Vamos a tener a los linfocitos maduros, también tenemos a la célula propiamente presentadora de antígenos. ¿Y qué ocurre en la tolerancia periférica propiamente? Este va a ser mi segundo control. Si bien es cierto, este es mi segundo control, acá yo tengo como protagónicos a mis linfocitos T reguladores, ¿ya? Entonces, y estos linfocitos T reguladores, en este caso, ¿qué van a hacer? Van a activar propiamente, en este caso, van a suprimir, ya van a suprimir. ¿Y qué van a suprimir en este caso? Este tipo de procedimientos. ¿Qué es lo que yo voy a observar? Anergias, supresiones y nuevamente vamos a observar que apoptosis. ¿Por qué yo necesito trabajar propiamente este proceso o conocer este proceso como parte de la patología? ¿Para qué me sirve? ¿Qué me dicen? ¿Quién interviene? ¿Para qué me sirve conocer este proceso de tolerancia? Para reconocer lo propio de lo no propio. Ya, eso claro, eso en este caso, si bien es cierto, nos ayuda para un tema de lo que es un reconocimiento, que es parte en este caso de lo que es la función de tolerancia, y por eso es que Ya. nosotros tenemos en este caso controles, ¿no? La parte central y lo que es la parte periférica, que es mi segundo control. ¿Y en dónde podría aplicarlo? Solamente lo podría aplicar para enfermedades propiamente reumatológicas o para qué otro tipo de procesos. También podría ser bueno para el tipo de cáncer o para Cáncer. cánceres. Para enfermedades Mm. autoinmunes, Ya, enfermedades, a ver, dentro de las, ¿y qué enfermedades autoinmunes? Sjögren, por ejemplo. Síndrome de Leucemia, Sjögren. leucemias. ¿Por qué leucemias? No, Vamos. bueno, no tanto inmunes, sino que básicamente se desplaza todo este proceso, ¿no? De creación de linfocitos B y T debido a la translocación de 922 que es en Filadelfia, ¿no? Y disminuye toda Ujú. esta serie linfocitaria. Ya, bien, ahí tenemos una explicación en este caso con ciertos puntos, ¿ya? ¿Qué otro tipo de factor? Las enfermedades autoinmunes es correcto. ¿En qué otro proceso más? Alergias. ¿Qué otro proceso más? ¿Qué ocurre con los trasplantes? ¿Todo es Son perfecto en los rechazadas las... trasplantes o no? No, En este caso, este tipo de mecanismos de tolerancia me ayuda en este caso a también ver la viabilidad ante un trasplante o también la falla del mismo. Porque recordemos que si bien es cierto, para un trasplante trato de que sea lo mayor compatible posible, recién al momento de hacer el tema del proceso, la intervención, nosotros podemos en este caso ver la viabilidad del mismo. De lo contrario, ¿qué va a pasar con ese órgano propiamente trasplantado? Va a tener una respuesta, ¿no? Y muchas veces esta respuesta puede ser una respuesta de rechazo, una respuesta negativa en la cual prácticamente va a generar procesos inflamatorios, ¿ya? Entonces sí es necesario propiamente que nosotros recordemos ello acerca. Y por ese motivo, nosotros estamos trabajando en este momento la tolerancia inmunológica. Recordar acerca de la tolerancia periférica no solamente como un tema de segundo control, sino que las células en este caso más presentes son los linfocitos T, en este caso reguladores. Y dentro de lo que es la tolerancia central, vamos a tener linfocitos también, pero linfocitos inmaduros, las células presentadoras de antígeno, y también que como efectos propiamente van a o bien suprimir, como lo que es el tema de la apoptosis, o bien en este caso generar ¿qué? Van a generar propiamente células de este tipo, ¿no? Inmaduras. Ahora,
Dentro de lo que es la tolerancia central, ¿ya? Nosotros en la tolerancia propiamente central estamos hablando del timo. El timo es una estructura que nosotros conocemos, especialmente tiene un papel, por decirlo de esta manera, protagónico en el tema de la infancia. ¿Y para qué nos sirve el timo? El timo tiene que ver con quién, con lo que es la maduración de los linfocitos T. Y los linfocitos T es algo que nosotros hemos mencionado, tanto en la parte central como en lo que es la parte periférica, respectivamente. ¿Qué ocurre propiamente con estos linfocitos T? ¿Ya? Si nosotros tenemos inmadurez, ¿ya? De estos linfocitos, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué va a ocurrir? Se eliminan Se en va, este caso por ¿Van a selección cuál? negativa. ¿Van a cuál? tienen una, Discúlpame. tienen una segunda oportunidad, si no me equivoco, los linfocitos T, ¿no? Y pueden convertirse en T reguladores si en caso Ya, pero fallan en la esa célula. segunda oportunidad nosotros estaríamos hablando ya no de la tolerancia central, sino en este caso de lo que es la tolerancia periférica. En este momento estamos hablando de la tolerancia central, el linfocito T, que el órgano que tiene que ver con lo que es su maduración es el timo, y estamos hablando de los linfocitos T inmaduros. Y justamente su compañera, ¿qué quería agregar? Porque escuché que iba a agregar información acerca de ello. ¿Qué ocurre con este linfocito T inmaduro, con la tolerancia central? Creo que sufren apoptosis, ¿no? Por selección negativa. O, o me equivoco. Bien, claro. ¿Qué es lo que se va a dar acá? Se va a dar una selección propiamente negativa. Se va a ver un tema de apoptosis propiamente, ¿no? O sea, un tema de muerte celular. ¿Y por qué se va a dar ello? Porque estos T propiamente inmaduros van a reconocer antígenos, en este caso de manera propia, de manera muy afín. ¿Ya? Entonces, como lo van a reconocer de manera propia, con bastante afinidad, se va a dar una selección propiamente errada. Entonces, vamos a tener nosotros este problema de qué? De apoptosis, de eliminación. Y también vamos a tener que afinidad a quién? Afinidad al receptor del linfocito T, que eso es algo que también lo estamos viendo acá. Cuando nosotros tenemos la afinidad, en este caso al receptor T propiamente, a alta afinidad, vamos a tener nosotros la apoptosis propiamente y vamos a tener que del grupo de linfocitos, algunos por esta alta afinidad, ¿qué va a ocurrir? Van a mantenerse. Va a haber una supervivencia de los mismos. Y estos son lo que su compañero mencionó, que van a quedar como linfocitos T reguladores. ¿Ya? Entonces, esto va a permitir que estos linfocitos de lo que estaban inmaduros, por esta selección, puedan en este caso continuar desarrollándose y ser T reguladores. Y acá lo vemos, ¿no? El linfocito T regulador. Acá tenemos nosotros el linfocito T inmaduro, acá está en este caso en la imagen, y tiene una respuesta propiamente ante ¿qué? Ante un antígeno propio, ¿no? Ante una sustancia propiamente propia, y conlleva dos. Uno, el tema de la apoptosis, y dos, el tema de qué? De que continúe su desarrollo a un linfocito T regulador. Y este T regulador a mí me es útil porque es el que va a pasar acá a la periferia, ¿ya? Entonces, recordemos ello cuando nosotros hablemos de qué? De tolerancia propiamente central. Entonces, en la tolerancia central, o bien nosotros vamos a tener lo que es en este caso la apoptosis, o bien lo que es en este caso, ya, inactivaciones. Ahora, pasemos en este caso a la tolerancia periférica. ¿Seguimos hablando de los linfocitos T? Sí, seguimos hablando de los linfocitos T, solamente que acá yo me estoy quedando ¿con quién? Con mi linfocito T propiamente regulador. ¿No es así? El que pasó, por decirlo así, el que pasó el tema de lo que es la tolerancia central. ¿Qué ocurre en este caso con este linfocito propiamente, ¿no? Con este linfocito T regulador. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ellos? ¿Qué me dicen? ¿Qué nos dice la imagen? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Aquí está el linfocito T propiamente, el T Necesito una, regulador. necesito una coestimulación, en este caso del B7 y su señal ¿Necesita una activadora coestimulación de cuál? de la B7 que le va a dar la célula dendrítica, ¿no? Y junto con su señal activadora del linfocito T, que es el CD28, Muy para bien, poder activarse. muy bien.
Muy bien. Entonces nosotros vemos que en este caso, este linfocito T propiamente va a necesitar ¿a quién? ¿A quién va a necesitar? ¿A qué moléculas? ¿A quién tiene que unirse? ¿Al B? Al Al B7, B7. ¿Y este B7 dónde está unido o dónde está? Está en en la conjunto célula ¿con de quién? Con la antígenos. célula presentadora propiamente de antígenos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿y esto qué va a generar? Va a generar una coestimulación. Entonces, ¿y esta coestimulación para qué me sirve? Para lo que es el tema de los C18, ¿ya? Nos sirve en este caso para una coestimulación del C18 y bloquear ¿qué? ¿Y qué vamos a bloquear? La activación de los linfocitos T. Y es por eso que nosotros vemos acá, ¿no? ¿Qué respuesta se va a producir? Anergias, supresiones o finalmente eliminación, ¿no? La eliminación en qué termina, lo vemos apoptosis, la supresión en bloqueo, ¿no? En un bloqueo de la activación y la anergia es que no haya un tema de respuesta. Pero acá nosotros vemos que este linfocito T regulador no está solo, sino que yo necesito al B7, ¿de quién? Presentadora de antígenos, y asimismo esta reacción de ambos, ya esta reacción de ambos respectivamente, ¿ya? Va a permitir propiamente que se trabaje en quién, en este C28 que está en este linfocito T correspondientemente. Ahora, acá nosotros estamos viendo en esta imagen la predisposición genética de la autoinmunidad. ¿Qué tiene que ver en este caso lo que es la predisposición genética? Nos está hablando de que los genes propiamente van a también intervenir en este proceso, ¿no? Que se produzca esta autoinmunidad en el organismo. Entonces, estamos hablando de la transmisión de señales y factores de transcripción que pueda darse en lo que es nuestra inmunidad innata, en las citocinas, en los reguladores propiamente del linfocito, relacionados a autofagia, o sea, la propia digestión de estos elementos, autoantígenos y procedimientos de antígenos o modificaciones propiamente de enzimas. De esta tabla, ¿en quiénes en este caso llama mi atención? Tenemos, ¿cuál era nuestro caso clínico? Acerca de LES, ¿no es así? Entonces, dentro de lo que es LES, yo si hablo de genes, tenemos en este caso transcripción de señales y factores de transcripción. Entonces, ¿quiénes van a estar involucrados? El PTPN22, ¿ya? El IFR5 y el STAT4. Estos elementos que yo he mencionado, ¿qué tipo van a tener que ver con qué? Con las funciones en las proteínas, ¿ya? Entonces, al hablar en este caso de lo que son las funciones propiamente en proteínas, es que van a regular ello. Entonces, si yo tuviese problemas a nivel de estos genes, esto me va a generar ¿qué? Fallas a nivel de estas respuestas, ¿ya? Hasta a nivel de estas respuestas de proteínas, permitiéndome la presencia de ¿qué? De estas enfermedades. Y acá en inmunidad innata, nosotros también tenemos ALES, pero me está hablando de quién? De la vía del complemento. ¿Ya? De la vía del complemento, lo cual también para nosotros es necesario. ¿Por qué? Porque es parte de este proceso. Y dentro de lo que es LES también hablamos de quién, de los linfocitos, y acá también está, ¿no? La regularización del linfocito, ¿ya? Se inhibe qué tipo de función, la retroalimentación de lo que son los linfocitos B. Entonces, acá yo veo la predisposición genética. Esta predisposición genética me permite que se conlleve al fracaso, ¿ya? De lo que es la autotolerancia, ¿ya? Al fracasar la autotolerancia, nosotros vamos a tener estos linfocitos propiamente autorreactivos, que ante estímulos, ya ante estímulos del ambiente, ya ante estímulos propiamente del ambiente que puedan darse en algún tejido, ya, van a producir ¿qué? En este caso, lesiones e inflamación. Asimismo, ya se van a activar estos linfocitos autorreactivos. Acá yo estoy hablando de estas células presentadoras, ya células presentadoras de antígenos, y me van a lesionar, me van a producir daño a nivel del tejido, produciendo lo que es la enfermedad, en este caso, autoinmune. Aquí yo voy a tener unos linfocitos, pero ¿ya qué tipo de linfocitos? Unos linfocitos efectores autorreactivos, ¿ya? Por eso que cuando ustedes estudian LES es un punto importante dentro de la anamnesis cuando ustedes preguntan, qué le preguntarían a esta usuaria de 24 años? Hablando de la predisposición genética. Que eso la va a conllevar propiamente a que tenga este fracaso en la autotolerancia.
¿Qué le preguntarían de la anamnesis? Que si bien es cierto no está, pero sería bueno preguntarle, ya que estamos hablando de la predisposición genética. ¿Qué creen que se le deba de preguntar? Si tienen familiares que tengan esta condición. Excelente. Exacto, ¿no? Por eso estamos hablando en este caso de la predisposición genética. Tengo que preguntarle si tiene familiares con antecedentes de LES o de alguna enfermedad propiamente autoinmune. Eso me ayuda bastante en este caso para lo que es el tema también de lo que es el manejo propiamente de lo que es la enfermedad y también para una predisposición en relación a la propia usuaria, ¿no? En relación también a descendencia. Entonces, es importante también tocar esa información, ¿no? Si hay antecedentes, en este caso, por parte de la paciente, y también si es que hay antecedentes en relación a lo que es el tema de alergias, ¿ya? Por eso es que acá está hablando, ¿no? Reacción ante estímulos ambientales, ¿no? Finalmente, este proceso, estas fallas a nivel genético, conllevan a fallas a nivel de la tolerancia y esto termina en lesiones tisulares produciendo enfermedades autoinmunes, ¿no? Vamos a tener acá al linfocito efector autorreactivo. Ahora, la segunda parte, en este caso, que estamos viendo nosotros, es la presentación de quién? Del antígeno. Hay que presentar a este elemento extraño. ¿Y qué se va a dar? Ya hacemos una pausa con el linfocito T y también van a entrar quién? El linfocito B, respectivamente, y lo que es la célula plasmática, ¿ya? El linfocito B y la célula plasmática. En este caso, ¿por qué ingresan los linfocitos? ¿Por qué ingresa el linfocito B? ¿Cuál sería su papel? ¿Qué produce el linfocito B? IgG, inmunoglobulina. Anticuerpos. Linfocito B. Anticuerpos, ¿no? No. Anticuerpos, ¿no? Entonces es un punto, como se dice, importante. ¿Y las células plasmáticas, cuál sería la finalidad? Es lo mismo. Sí, total. ¿Cuál sería la finalidad? Sería lo de los anticuerpos, pues, doctora. O sea, de hacer Producción y secreción producción de quién? de anticuerpos. Exacto, producción y secreción de anticuerpos, ¿no? Casi, y en este caso el linfocito B también se relaciona a ello, ¿no? A esta producción propiamente de anticuerpos. ¿Y para qué me es necesario ello? Que el linfocito B, que la célula plasmática me produzcan en este caso anticuerpos. Que tiene diferentes funcionalidades dependiendo si es IgG, IgM, IgE, IgA. Claro, eso es cierto, pero ¿cuál es la finalidad en sí de estos anticuerpos, de estas inmunoglobulinas? El tema Unirse de, a los antígenos y de esa manera reclutar a los neutrófilos, macrófagos, una triarquía para poder claro, el tema la... de que estos elementos se unen y que generen en este caso la presencia de neutrófilos, macrófagos, la finalidad ¿cuál es? Limitar, ¿no? Limitar, en este caso, defender al organismo propiamente de aquellos elementos que puedan generar, ¿qué? Un efecto negativo en el organismo, ¿no? Por eso es que nosotros hablamos de quién, de lo que son en este caso anticuerpos. Y este proceso, según lo que ustedes ven acá en esta gráfica, ¿dónde se está llevando a cabo? Miren, acá están las células plasmáticas. Acá están las células plasmáticas y acá están los linfocitos B. ¿Dónde se está llevando a cabo? El linfocito B es en la médula ósea. en los ganglios. Ganglios. ¿Qué dice Ganglios, ¿no? acá? ¿Qué dice? Ajá, ¿qué dice? Por eso les decía, ¿no? Esta imagen. ¿Dónde se está llevando? Pues acá están las células plasmáticas, acá está el linfocito B, acá me están hablando del foco extrafolicular y acá del centro germinativo. ¿No es así? Entonces hay que tener en cuenta también ese tipo de estructuras que son importantes. Es por eso que ante problemas propiamente infecciosos, sean virales, bacterianos, entre otros, nosotros tenemos estas respuestas, ¿no? Acerca de quién, de las famosas adenopatías. Y por eso nuestro organismo también tiene que un sistema linfático, ¿no es así? Un sistema linfático propiamente, el cual conecta las diferentes partes del mismo para que tengan una respuesta ante procesos que puedan darse.
Entonces aquí yo estoy hablando de quién, de la formación de quién, de estos inmunocomplejos. ¿Por qué estoy hablando ahora de la formación de inmunocomplejos? ¿Por qué estoy hablando ahora de los inmunocomplejos? ¿Qué tiene que ver con mi tema? Porque es lo principal, estos Exacto, ¿no? complejos, estos complejos inmunes van a irse a diferentes partes, ¿no? Como el riñón, la piel, y es lo que va a causar una inflamación local, ¿no? Estos inmunocomplejos son los que tienen que ver en este caso con parte de lo que es la sintomatología propiamente de la enfermedad, ¿no? Ser parte de este proceso inflamatorio. Nosotros habíamos hablado acerca de las reacciones de hipersensibilidad y dentro de las reacciones de hipersensibilidad ustedes mencionaron y lo vimos porque también lo hemos trabajado en nuestras clases teóricas, que dentro de las reacciones de hipersensibilidad el lupus eritematoso sistémico, el caso de nuestro paciente, ¿qué es? Es un caso en relación a hipersensibilidad tipo 3, que es la que se da por quién? Por inmunocomplejos. Entonces yo voy a tener la presencia acá de quién? Del antígeno, aquel elemento extraño, el anticuerpo, ya que hay inmunoglobulina, aquella que es producida por quién? ¿Quiénes intervienen? Las células plasmáticas, el linfocito B. ¿Y qué va a conformar estos dos elementos? Va a conformarme que el complejo antígeno, anticuerpo. Antígeno, anticuerpo. Y esto propiamente, ¿qué ocurre? Se va a depositar. Puede depositarse en diferentes propiamente tejidos y dependiendo del lugar en el cual se deposite, ¿qué me va a generar? Inflamación. ¿Ya? Ese es el motivo por el cual en este caso yo tengo que repasar ello, si en caso me preguntasen cuál es el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. Entonces yo estoy hablando de este complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? Entonces, esta unión propiamente es una unión en la cual va a generar daño. ¿Dónde? A nivel del glomérulo renal y a nivel también de los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, va a haber daño a nivel del vaso sanguíneo y del glomérulo renal, eso también, esta unión antígeno-anticuerpo que me va a generar estados inflamatorios. Ahora, dentro de los estados inflamatorios, ¿quiénes van a intervenir? Aquí vamos a tener a los mastocitos, a los polimorfo propiamente nucleares, respectivamente, y va a haber activación ¿de quién? Del C5 y del C3A, ¿ya? ¿Qué es el C5 y el C3A? ¿Qué es? Son proteínas. Las toxinas, Ya, muy bien. ¿Y para qué sirven o qué anafilotoxinas, efecto van a producir acá? quimiotácticos, ¿Con cuál? son quimiosinas que van a atraer a Quimiotaxis, los neutrófilos. Quimiotaxis. Ujú. opsonización, Ya, van a producir en este caso activaciones ¿de quién? Y acá lo pone, ¿no? El 5A y el 3A, ¿qué van a hacer? Reclutar son leucocitos. anafilotoxinas, ¿no, doctora? Ya. ¿El MAC, doctora, sería el final? ¿El complejo de ¿Para qué ataque me sirve, inmunológico? para, para qué me sirve el C5A y el C3A? Su compañera en este caso mencionó un término acerca de las anafilotoxinas. Si bien es cierto, estas van a ser ¿qué? El C5A y el C3A, hay que recordar, van a ser proteínas, ¿ya? Pero estas proteínas van a tener una denominación propia. ¿Cuáles son? Las anafilotoxinas. Pero, ¿qué van a activar? Y por eso les mencioné ello, ¿no? Y lo estaba encerrando con el cursor. ¿Qué van a activar? El complemento. ¿Ya? La activación propiamente del complemento. Además, este C5A y C3A van a generar ¿qué tipo de respuesta? Una respuesta inflamatoria, ¿ya? Una respuesta inflamatoria. Segundo, van a reclutar más células. Por eso es que nosotros estamos hablando que a nivel del endotelio, estamos hablando a nivel del vaso sanguíneo, va a permitir un reclutamiento vascular propiamente mayor. Asimismo, va a permitir que este C5A y 3A que haya fagocitosis respectivamente.
Ahora, ¿qué más vamos a ver nosotros dentro de lo que son las respuestas inflamatorias? ¿Qué nos dice la parte C? Citólisis mediada ¿por quién? Por el complemento, ¿ya? Ahora, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De qué otro elemento más? De los microbios. Nos habla en este caso de lo que son los microbios respectivamente, ¿no? El C3b, ¿ya? La unión del C3b a las bacterias va a producir también activación a lo que es el tema del complemento, produciendo que una lisis, ¿ya? Una destrucción de estos organismos. ¿Ya? Acá nosotros tenemos propiamente el complejo, ¿ya? Acá vamos a tener el anticuerpo respectivamente, el elemento de superficie. ¿Qué tenemos acá? La reacción de hipersensibilidad tipo 3. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta imagen? ¿Qué les está hablando? ¿Acerca de quién? Del vaso sanguíneo, ¿no? Del endotelio. ¿Y acá de qué les está hablando? ¿Esta imagen de quién es? También, ¿no? Les está hablando en este caso de un vaso, ¿no? De un vaso, en este caso, una inflamación del vaso, lo cual nosotros lo conocemos como la famosa vasculitis, ¿no es así? Acá tenemos lo que es propiamente el endotelio, la parte, las fibras de colágeno, el elemento en relación a la musculación lisa que va a conformar, ¿no? Este vaso. Pero ¿qué ocurre al interior? ¿Qué ocurre en este caso en el interior de ese vaso? ¿Qué es lo que va a contener? Vamos a ver nosotros la presencia de este complemento, este complejo propiamente de antígeno, anticuerpo. Esto asimismo, como hay activación del complemento, ¿ya? ¿Qué va a traer? Va a traer neutrófilos, ¿ya? Acá lo vemos, ¿está bien? Y al haber daño por este estado inflamatorio, como va a haber daño a nivel del endotelio, ¿qué va a haber? Se va a formar el tema de trombos, que es propio. Cada vez que el endotelio se daña y sangra, ¿qué se da? Lo que es el tema de lo que es la agregación, ¿no? Para la plaquetaria, para la formación, en este caso, de tratar de reparar y limitar el tema del sangrado. Entonces acá vamos a tener esta formación de trombos que se van a dar a nivel de lo que es el vaso. ¿Y por qué se va a dar todo este desorden a nivel del vaso sanguíneo? Porque lamentablemente estos complejos, ¿ya? Se van a depositar ¿dónde? En la pared de estos vasos. Y es este depósito de la pared de estos vasos que me va a originar propiamente este problema inflamatorio. Entonces, esta conformación que se lleva dentro de los vasos, tanto de los vasos sanguíneos como de los glomérulos, en este caso, ¿qué va a conllevar? ¿A qué tipo de respuesta? ¿A qué tipo de respuesta va a conllevar? Hay una de ellas que ya la conocen. ¿Cuál es? ¿La activación de qué vía? Vamos. La activación de Si la vía comienzan a clásica. depositar. ¿Cuál? De la vía De clásica. coagulación. La vía clásica. ¿Y cuál es la otra? Abierta. ¿Qué les dice su imagen? Uy. ¿Qué tipo en este caso de respuesta vamos a tener? ¿Qué es lo que produce estos depósitos de inmunocomplejo, esta reacción de hipersensibilidad tipo 3? Vamos, ¿qué produce? ¿Qué vía? ¿La del complemento? La del complemento, no lo olviden. Y ustedes han mencionado 3. El C3A, el C5A, incluso hay también el C3B que se va a encargar en este caso de lo que son de los gérmenes, ¿no? De lo que son las bacterias propiamente. Y también nos habla de que esta activación, porque hemos visto que también participa lo que es el neutrófilo, el macrófago, nos habla también de la participación de quién, de lo que es la inmunidad propiamente innata. ¿Ya? Entonces vamos a ver elementos de la inmunidad innata. Y acá, por ejemplo, me está hablando acerca de lo que es un vaso, estos estados propiamente proinflamatorios que me van a conllevar a la formación propiamente también de trombos. Acá estamos hablando de qué?
de problemas, ¿no? En relación a hematuria y proteinuria. Entonces acá estamos hablando de lesiones donde, a nivel de qué endotelio, a nivel de qué vasos, en relación a lo que es el glomérulo renal, ¿no? Entonces los capilares propiamente, el glomérulo renal, por eso es que él es un órgano predilecto para lo que es el tema, en este caso, de daño, es el riñón. ¿Ya? Estos pacientes van a presentar no solamente proteinuria, como mencionó su compañero dentro de los exámenes de laboratorio a pedir, sino también, ¿qué más van a presentar? Van a presentar hematuria, ¿ya? Y esto se debe justamente a esta cascada inflamatoria que nosotros estamos viendo, ¿ok? Ahora, hablando en este caso de reacciones de hipersensibilidad, ¿cuántas conocen? Y no me digan que solo la 3. Vamos, ¿cuántas conocen? ¿Cuántas 4. son? Excelente. ¿Cuál es 4. la primera? Sí, excelente, muy bien. 4. ¿Cuál es la primera? Mediado por IgE. La inmediata. Y mediado por la inmunoglobulina E. ¿Eso quiere decir que la primera es por A? ¿Alergias? Alergias, exacto, muy bien, ¿no? La tipo 2, Mediada Mediada por por anticuerpos. Anticuerpos. por Por anticuerpos. anticuerpos. ¿cuál es? Por IgM y IgG. IgG. Excelente, IgG e IgM. Y acá tiene que ver la reacción de hipersensibilidad tipo 2 con las reacciones de tipo de transfusiones, respectivamente. La tipo 3 es la que hemos hablado del depósito a nivel de los tejidos, estos inmunocomplejos, activación del complemento, respectivamente, y mediadores inflamatorios, que ya hemos mencionado 2 células, no se olviden, neutrófilos y macrófagos. C3A, C3B, C5A, respectivamente, 2 daños a nivel en 2 estructuras vasculares, los vasos en relación netamente al endotelio y los glomérulos respectivamente renales. Y la última, ¿cuál es? Linfocitos T. La cuarta, ¿no? Son Mediada por los linfocitos T en este caso, ¿ya? Y ejemplo de ello, diabetes tipo 1. Tuberculosis. tuberculosis, Tuberculosis. tuberculosis. ¿Por qué tuberculosis? Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. En este caso, ¿por qué ocurre en la diabetes tipo 1? Ya que también lo hemos visto en la semana 7. ¿Qué ocurre en este caso con las células betas, los islotes Langerhans, y qué célula interviene? ¿Hay un infiltrado de qué? Los linfocitos TCD4. Hay un infiltrado de linfocitos, muy bien, está bien. Hay un infiltrado de linfocitos, exacto. Ya, entonces ahí tenemos uno. ¿Cuál es el otro? En el caso de tuberculosis hay que aclarar algo. En el caso de tuberculosis se forman lo que es el tema de granulomas, ¿ya? Y ahí estamos hablando no solamente del granuloma, sino también hablamos de lo que son en este caso las células de Langerhans. Es un proceso un poco más complejo, es diferente. Lo que tendríamos que hablar como una prueba de hipersensibilidad tipo 4, si es que yo quiero hablar de tuberculosis, estaría hablando de la prueba de tuberculina, ¿no es así? La prueba de tuberculina, que es una prueba que se aplica propiamente para ver si ha habido contacto o no, y se forma en este caso una pápula, ¿no? La cual nosotros medimos posterior a cierta cantidad de días. ¿Cuál sería otro ejemplo de reacción en este caso tipo 4 mediada por linfocitos, o también reacción en este caso tardía? Las famosas dermatitis de contacto, ¿ya? Las famosas dermatitis de contacto, ¿ya? Entonces, eso es recordando, ¿quién? Nuestros 4 puntos en relación a hipersensibilidad, que lo hemos recordado, hemos hablado también de lo que es la tolerancia, hemos hablado también de los componentes inflamatorios, hemos hablado del complemento. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? ¿La tolerancia inmunológica es necesaria? Sí, es necesaria. ¿Por qué? Porque en este caso es de utilidad. Sin embargo, ¿qué ocurre si hay fallas en esta tolerancia inmunológica? Me va a contener en este caso el tema de problemas, ¿no? En este caso, procesos fisiopatológicos de daño. Entonces, acá tenemos que la tolerancia inmunológica evita propiamente el reconocimiento de quién, de lo que es propio, ¿ya? Entonces, solamente trabajaría en lo que es extraño. Sin embargo, en este caso, al reconocer algo que es propio, tenemos toda esta respuesta que hemos estudiado el día de hoy. Estas respuestas, en este caso, inmunitarias e inflamatorias. La falla, ¿ya? La falla de este sistema que permite la presencia de ¿qué linfocitos? Linfocitos, en este caso, T. ¿Pero qué linfocitos T? Los linfocitos T autorreactivos, ¿no? Entonces, si hay una falla en este sistema, ¿qué se va a activar?
se va a activar el linfocito T autorreactivo, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a tener la producción de este famoso complejo, en este caso de autoanticuerpo. Este famoso complejo propiamente, ¿ya dónde? ¿Cuál es el problema de este complejo? El que se deposita, ¿no? El depositarse propiamente en los tejidos. El depositarse, que se forme este inmunocomplejo y que se deposite, ¿a qué me conlleva? Dos problemas. Inflamación tisular, por eso el paciente va a tener estas molestias propiamente de inflamación, dolor, hematuria, proteinuria, dependiendo del órgano en el cual esté afectando, y lo que es la activación del complemento. Entonces, el inmunocomplejo, dos problemas que me originan. Uno, que es el tema de que me activa el complemento, y el otro que me produce inflamación en el tejido. Y ya hemos visto que dependiendo de dónde esté, no solamente produce dolor, sino también puede producir proteinuria, hematuria. Va a depender mucho, vuelvo a repetir, de dónde se encuentre, porque también tenemos nosotros que tener en cuenta que hay patologías autoinmunitarias como la vasculitis, en la cual en la inflamación de los vasos va a haber conformación de trombos. El lupus eritematoso sistémico, es el clásico ejemplo de las reacciones de hipersensibilidad tipo 3. Recuerden que el LES, como su nombre lo dice, LES sistémico, es una enfermedad sistémica y que yo para diagnosticarla necesito esas características clínicas que ya hemos visto: fotosensibilidad, eritema propiamente malar, que sea de preferencia de sexo femenino, de preferencia en edad joven. El tema del antecedente también hay que evaluarlo. Y no se olviden el perfil de laboratorio, el ANA, que es propio en este caso. ¿Y qué más deberíamos pedir? Los marcadores de seguimiento de inflamación, PCR y BCG. ¿Y qué más también pediría? El tema de complemento, ¿no es así? El tema de dosaje de ello también nos ayudaría. ¿Qué otro? Y bueno, y evaluar propiamente pruebas de función renal para evaluar en este caso problemas en este órgano, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que recordar en relación a este caso clínico, porque son casos que lo van a ver, sea que realicen consulta externa o que lo manejen de manera hospitalaria, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que este mensaje: la enfermedad no comienza con el daño tisular, sino como con la pérdida del control inmunitario. Si nosotros tenemos una pérdida, en este caso, del control inmunitario respectivamente, nuestro organismo va a comenzar a autolesionarse. Por eso los dos términos iniciales que vimos, ¿no? De autorreactividad propiamente, ¿no? Entonces, si queremos nosotros mantener un tema de control, tenemos que conocer y entender a quién, a nuestro sistema inmunológico, para que podamos hacer una detección temprana del mismo. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver con quiénes hemos estado el día de hoy. Eso es todo, doctora. Vamos a continuar. Sí, eso sería todo desde el punto de vista de fisiopatología. Recuerden, como les vuelvo a repetir, los mecanismos fisiopatológicos, que se activa, que en este caso tejidos se ven dañados, qué respuesta de hipersensibilidad es. Si yo hablo de complemento, quiénes están involucrados, ¿ya? Recuerden que los casos integradores me permite generar preguntas no solamente del curso que estoy llevando, sino también me puede permitir hacer preguntas en relación a otros cursos. Por ejemplo, ¿este curso les ha tocado el tema de laboratorio o no? Lupus en laboratorio no hemos hecho. Hemos hecho hipersensibilidad. Claro, pero este caso de ustedes que han trabajado ahora, del paciente de 24, en este caso años, ¿tenía un examen de laboratorio o no? Sí, tenía su examen de ANA positivo. Ustedes han revisado su clase de reumatología, han visto en este caso dentro de las últimas presentaciones, no solamente te habla del perfil de ANA, sino también te habla en este caso del dosaje de otros propiamente anticuerpos para poder identificar patologías. Por ejemplo, me hablaron del síndrome de Sawyer, que tiene que ver en este caso con qué tipo de problema. Las glándulas.
problemas a nivel de lo que son las glándulas salivales respectivamente Salivales. y también lagrimales, ¿no es así? Y esta paciente tenía úlceras orales, ¿no? Que también es propiamente característico de esta enfermedad. ¿Pero hay algún síndrome que vaya con úlceras orales o no? ¿Quién recuerda? Para cerrar, ¿quién recuerda? Lupus. No, lupus es la enfermedad sistémica. En este caso estamos hablando de síndrome. Úlceras orales, el famoso síndrome de Behçet, ¿no es así? El síndrome de Behçet. El síndrome de Behçet es en el cual vamos a presentar estas aftas orales propiamente. También puede ir acompañado de problemas oculares como la uveitis y también lesiones propiamente en piel. ¿Y por qué se produce este síndrome de Behçet? También tiene un componente de vasculitis autoinflamatoria, ya de forma crónica. Y justamente esta vasculitis autoinflamatoria crónica que normalmente dan mujeres de edad joven, ya nuestra paciente en este caso está cursando con su LES y también nosotros no nos informa cómo está en este caso los ojos, no nos informan si es que hay úlceras en otras zonas del cuerpo, pero sí nos puede orientar el tema de las úlceras, el tema del dolor articular, el tema de la edad joven de la paciente, el que pueda también estar acompañado de este síndrome de Behçet. Entonces, revisen, por favor, el tema de sus clases, son de inmuno y la clase en relación a reumatología, ¿ya? Les va a ayudar bastante y la finalidad, como les vuelvo a repetir, es que ustedes entiendan el porqué del síntoma y porqué del laboratorio positivo y también qué diagnóstico diferencial tienen. Les agradezco el tiempo que han estado conectados. De no haber alguna consulta, por mi parte, sería todo. Doctora, ¿es el único reposo que va a haber ya o va a haber otro? Tengo entendido que probablemente les informen acerca de de otro repaso, pero el día de hoy, más que nada, como les vuelvo a mencionar, es acerca de un tema, más que nada de un caso que pueda ayudarnos en el tema de lo que es la evaluación. Recuerden que en las evaluaciones que ustedes tienen, la finalidad es que podamos nosotros identificar lo que nos pide el criterio del curso, en este caso el por qué. ¿Por qué nosotros trabajamos el por qué? Porque estamos hablando de fisiopatología, ¿ya? Y que un mismo caso clínico puede servirnos también, en este caso, para aperturar otras áreas, ¿no? Por ahora es la información que tengo acerca de este caso. De haber otro repaso u otra información, probablemente se los estén comunicando a través de los canales oficiales. ¿Ok? Muchas ¿El gracias, examen, doctora. el A examen ustedes, parcial cuídense. viene para marcar también, doctora, o todo para responder? Está tal como dice su ficha de actividades. A ver, vamos a ver. Ficha de actividades evaluativas. Aquí está. Evaluación parcial. Evaluación parcial, semana 1 a la semana 7. La prueba es una prueba propiamente escrita. Vamos a tener un caso integrador, ¿ya? Tenemos dos preguntas de caso clínico, respectivamente, en la cual, ¿qué me van a pedir en esas dos preguntas? El análisis fisiopatológico, ¿ya? La correlación clínica propiamente e interpretación de hallazgos. Por eso es que les digo, en su caso clínico les están poniendo prácticamente las características en las cuales ustedes van a encontrar ese mecanismo fisiopatológico. Esos depósitos a nivel de la articulación, es por eso que se produce ese tema de ¿quién? De dolor. Y las otras preguntas son preguntas objetivas. Son 3 preguntas objetivas propiamente cortas, ¿ya? 3 preguntas objetivas cortas, en este caso, que puedan ser para relacionar, pueden ser para verdadero y falso, ¿ya? Y la segunda parte, que es una parte objetiva. La parte objetiva, en este caso, son preguntas de opción múltiple, ¿ok? Eso está en su ficha de actividades de evaluación en la página 11, en la cual les indica a ustedes qué tipo de preguntas les van a realizar. Son preguntas objetivas que en este caso son de elección, son 10 preguntas, y las otras 5 en este caso son
en relación a caso clínico. 2, de mecanismos o análisis propiamente clínico, o el hallazgo que tengan en el caso, y las otras 3 que son preguntas cortas, sean de relación, verdadero o falso, respectivamente. ¿Listo? De todas maneras, revísenlo, está en la página 11 de su ficha de actividades evaluativas, los criterios de evaluación del examen parcial. De acuerdo, doctora, gracias. Luego. A ustedes, nos vemos, hasta luego, gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora, Gracias, doctora, cuídese. nos vemos.